Pues en primer lugar, buenos días. Como me ha presentado la compañera, soy Beatriz Cercas, pertenezco a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y para mí es un privilegio presentar a Marta del Proyecto Esperanza. En primer lugar, porque ya nos conocemos de otras veces, de otros compromisos que hemos tenido y de otras colaboraciones. He asistido a bastantes jornadas del Proyecto Esperanza, e incluso ellas han participado alguna vez en alguna jornada de formación que hemos impartido nosotros en Extremadura, asistiendo su compañera Eva, que es una de las abogadas del Proyecto Esperanza, y fue muy didáctico, muy práctico y sobre todo porque, y lo más importante para nosotros, para el Proyecto Asteria, que es al que vengo representando también junto con mi compañera Nardi, es porque fue impartido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces ahí hubo una implicación directa y nos vino perfecto el hecho de que Eva fuera tan clara y criticase tanto a las trabas burocráticas que se encontraba, porque la teoría prácticamente no las conocemos todas, pero el día a día es muy duro y hay mucha burocracia por medio que hay que ir solventando. Como decía, para mí es un privilegio presentar a Marta González Manchón, es coordinadora del Proyecto Esperanza. Y voy a dar unas breves referencias profesionales porque es realmente lo que me han pasado. Licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, un curso de posgrado de especialista en inmigración del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, curso de especialización de Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio de la Universidad Carlos III de Madrid y Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Marta González se vinculó en el tema de la trata de mujeres en 1998, trabajando como voluntaria en el Departamento de Derechos Humanos de la ONG internacional Alianza Global contra la Trata de Mujeres, en Bangkok, Tailandia. En 1999, junto con otras mujeres voluntarias, crearon el Proyecto Esperanza para dar respuesta a la realidad de la trata de mujeres en España, proporcionándoles un apoyo integral especializado. Actualmente es coordinadora del Proyecto Esperanza de atención integral a mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación, en Madrid, donde se desarrolla funciones de identificación de casos, formación y sensibilización e incidencias políticas. Imparte charlas, ponencias y talleres en estos temas. Sin más, te doy la palabra, Marta, y te escuchamos gustosamente. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias a Isadora Duncan por la oportunidad de volver a León. Ya me había tocado venir por trabajo varias veces a León, en concreto por algún caso hace muchos años, justo cuando empezamos en el año 99 con Fanny Polanía, que es una de las mujeres colombianas que más nos enseñó y que más impulsó el trabajo de apoyo a las mujeres víctimas de trata. Me acuerdo que en el año 99 tuvimos que venir a León porque la Policía Nacional había desarticulado un caso de trata con un montón de mujeres colombianas explotadas en un club aquí en León. Todavía seguimos en contacto con una de las mujeres que salió de esa situación y bueno, para mí fue una de las primeras experiencias de encontrarme con personas reales que habían sido víctimas de este delito y la verdad que fue como un bautismo, ¿no? Aprendí un montón y eso siempre lo tengo ahí. Me gustaría empezar por simplemente daros a conocer en dos pinceladas el trabajo del Proyecto Esperanza, porque creo que a la hora de escuchar lo que hoy venimos a compartir, pues es importante saber desde dónde está hablando la persona, ¿no? Que entendáis también que el discurso no es un discurso teórico, sino que es un discurso que sobre todo podemos compartir desde la práctica de lo que vemos en el día a día, ¿no? El Proyecto Esperanza pertenece a la Congregación de Adoratrices, que es una institución que lleva trabajando desde finales del siglo XIX en la atención a mujeres sometidas a explotación y a diferentes formas de esclavitud, apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y en el año 99, justamente como decía, con el aprendizaje que tuvimos con Fanny Polanía, que había creado la Fundación Esperanza en Holanda y después en Colombia,
nos dimos cuenta de que este problema existía en España y que a pesar de que había proyectos que estaban especializados en ofrecer apoyo a mujeres que estaban, por ejemplo, en prostitución o en general apoyo a mujeres inmigrantes, no había realmente recursos especializados en el apoyo integral a mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación. Eso nos movió a crear el proyecto con la intención, por un lado, de dar el apoyo integral a las mujeres a través de servicios residenciales, de casas de acogida que tenemos, y a través de servicios de información, asesoría y apoyo a nivel legal, a nivel sanitario, a nivel sociolaboral, a nivel psicológico y también para el retorno voluntario en el caso de que quieran volver, y complementar ese trabajo con otro eje que nos parece fundamental, que es el de poder informar, sensibilizar, incidir en que las cosas estructuralmente cambien. Sobre todo la respuesta que como administración pública y también como sociedad civil damos a este problema en España y en general. Entonces ese es el compromiso del proyecto y un poco con este marco es con el que hoy nos gustaría compartir una reflexión sobre la trata como violación de derechos humanos, sobre el impacto que la trata tiene en las víctimas y qué entendemos por víctima o no y qué conlleva ser víctima o no y qué tipo de proceso de recuperación deberíamos ofrecer a estas personas para que realmente tengan la oportunidad de ponerse en pie y de salir y de seguir adelante. Muchos de los temas los ha cubierto Aurelia en la primera ponencia, o sea que yo solo voy a pasar por encima, ¿no? Sí nos parece fundamental entender que la trata de seres humanos, además de ser un delito, que lo es, como ella nos ha explicado, y que por fin ya el Código Penal lo recoge de manera correcta, además de ser un delito, la trata de seres humanos es una violación de los derechos humanos. Y esto es importante, yo diría que es fundamental, porque no se tiene que quedar solo en un título o en un enunciado como que le añada más interés o más dramatismo al tema, sino que es que si hablamos, y ahora lo vamos a ir viendo, de que la trata es una violación de los derechos humanos, eso automáticamente tiene que tener consecuencias prácticas, concretas y reales. Y esas son las que luego nos podemos preguntar si realmente se dan o no se dan. Es un delito, como Aurelia nos ha explicado, tiene una serie de acciones: captar a alguien, trasladar a esa persona, recibirla, alojarla, por medio de una serie de elementos coactivos. Como decía Marcelo, pues a veces ya nos está utilizando la violencia física, pero eso no implica que no haya trata, porque se puede estar utilizando el abuso de poder, el abuso de una situación de vulnerabilidad, la violencia psicológica, las amenazas. Todo ello con el fin de someter a una persona a explotación, normalmente para obtener un lucro económico a cambio. Tendemos a identificar automáticamente la trata de seres humanos siempre con trata con fines de explotación sexual en la prostitución. Y esto no siempre es así. Y es muy importante visibilizarlo porque a veces las estadísticas nos juegan una mala pasada. Las estadísticas son fruto de lo que vemos, de lo que somos capaces de mirar, pero es que eso es consecuencia también de cómo tenemos graduada la vista o no. Lo digo porque, por ejemplo, que en España el Plan Nacional contra la Trata esté limitado a la trata con fines de explotación sexual, automáticamente obliga a enfocarnos en ese tema y perdemos el enfoque y la perspectiva sobre otras formas de trata. Y también en España existe la trata de personas para explotación, por ejemplo, en la mendicidad forzada, o en la agricultura, o en el servicio doméstico, o en la hostelería, o en matrimonios forzados, o incluso trata para explotación en la comisión de actividades delictivas. Todas esas formas de trata las tenemos también en nuestro país y a veces el problema es que no tenemos bien graduada la vista y no lo vemos y no lo priorizamos y no lo sacamos a la luz.
¿Por qué decimos que es una violación de derechos humanos? Pues yo creo que no cabe duda cuando realmente tomamos conciencia y cuando visibilizamos que la trata supone vulnerar derechos tan básicos como el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a que cada uno tenga capacidad de decidir sobre su propia vida. Eso es lo que muchas veces pierden las víctimas de trata, en un grado o en otro, pero siempre hay esa vulneración de derechos fundamentales y ese sometimiento a un trato cruel, inhumano o degradante. Y por eso decimos que la trata es más que un delito, es una violación de derechos humanos. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la consecuencia práctica y real de que esto sea una violación de derechos humanos? En que automáticamente la otra cara de la moneda es que si estamos ante una violación de derechos humanos, el Estado, en este caso el Estado español, tiene un plus de responsabilidad y tiene unas obligaciones que cumplir, que no puede hacer dejación de funciones y que fundamentalmente tiene que prevenir el delito en la medida de sus posibilidades, tiene que proteger a las víctimas, tiene que reparar el daño que han sufrido esas víctimas y tiene que compensar a las víctimas de ese delito. Además, con una primacía total o poniendo en el centro de toda actuación los derechos humanos de esas víctimas y priorizando que en ningún caso sean revictimizadas. ¿Esto qué significa? Que, aunque por supuesto este problema pueda tener también, y lo tiene, una importancia y un enfoque fundamental de control de los flujos. Ah, mira, este sí funciona. Ah, ya está. Sí. Aunque el problema de la trata de personas tenga, por supuesto, perdonadme que si no. Aunque tenga, por supuesto, una dimensión que tiene que ver con el control de los flujos migratorios, con la persecución de un delito, con la persecución de la criminalidad organizada, todo eso nadie lo niega, eso también está ahí, también hay que tenerlo en cuenta. Pero la prioridad, según Naciones Unidas, que esto no lo digo yo, la prioridad a la hora de actuar en este problema lo tiene que tener la protección de los derechos humanos de las víctimas. Como decía Marcelo, y él lo ha vivido directamente en su experiencia como miembro de la UCRIF en Madrid, no se está persiguiendo un delito cualquiera, un delito grave cualquiera, como puede ser el tráfico de drogas o el tráfico de armas. Es que se está persiguiendo un delito en el que hay víctimas y las víctimas son personas y, por lo tanto, la prioridad es proteger sus derechos humanos. Primer concepto que a mí me interesa mucho que quede claro. Quiero hablar de las víctimas, de qué entendemos por víctima. Primero de todo, hay una victimización, hay una víctima porque hay un hecho delictivo y la persona ha sufrido un impacto, unas consecuencias derivadas directamente de ese delito, de ese hecho delictivo. Eso es lo que llamamos victimización primaria. ¿Quién es víctima de trata? Y esto es importante. Cualquier persona que ha sufrido el hecho delictivo, que ha sufrido esa conducta, esas acciones que decíamos por esos medios con esa finalidad de ser sometida a explotación. Es decir, cualquier persona que ha sufrido el delito sobre su persona. Muy importante en el delito de trata, aunque la explotación no se haya llegado a producir, no se haya llegado a consumar. ¿Por qué? Porque el delito es considerado tan grave que el solo hecho de tener esa finalidad, o sea, captar a alguien, por ejemplo, trasladarla con la finalidad de someterla a explotación, aunque la explotación todavía no haya ocurrido, ya se ha cometido el delito en sí. O sea, ya la persona puede ser condenada
con una pena de entre 5 y 8 años de prisión en nuestro Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que entendamos que, por ejemplo, aquellas víctimas con las que entramos en contacto, por ejemplo, en un puesto fronterizo, como puede ser el aeropuerto de Barajas, esa persona ha sido captada, ha sido trasladada hasta España, hasta el puesto fronterizo, con la intención, con la finalidad de someterla a explotación, aunque la policía ya la acaba de detectar, digamos, la explotación en España todavía no ha ocurrido, pero esa persona ya es víctima del delito. Y esto es fundamental porque de ahí va a derivar una serie de consecuencias, ¿vale? Y con independencia, esto es absolutamente básico y tendemos a confundirlo a diario totalmente, y lo que es más grave, la gente que está en primera línea, incluso desde las fuerzas de seguridad, pero incluso también desde las organizaciones de asistencia y de ayuda. Una víctima no es quien denuncia ni quien colabora, una víctima es quien ha sufrido sobre sí el delito. Punto y basta, con independencia de que denuncie o no denuncie. Eso es un paso posterior que convierte en todo caso a la persona, si da el paso de denunciar, la convierte en testigo, además de víctima, testigo en un proceso penal, ¿de acuerdo? Pero víctima lo es por el hecho de haber sufrido el delito contra su persona. Además, toda una serie de cosas importantes, que es básico que el Código Penal nuevo, desde 2010, este artículo nuevo lo haya recogido, porque antes no se recogía así. Y, por ejemplo, desde el Cuerpo Nacional de Policía tenían muchísimos problemas a la hora de querer investigar y perseguir este delito porque muchos de estos conceptos no estaban claros en el Código Penal. Ahora, desde la reforma, está claro que la persona es víctima de trata con independencia de cuál sea el sector en el que ha sido explotada. Lo que decíamos, más allá de la prostitución, en cualquier otro sector. Con independencia de cuál sea su situación administrativa. No confundamos o no identifiquemos siempre trata con personas en situación irregular. Eso no es así. Nosotras estamos atendiendo, por ejemplo, a mujeres rumanas a día de hoy, víctimas de trata, que son ciudadanas de la Unión Europea, ciudadanas comunitarias, que por lo tanto tienen una situación administrativa perfectamente regular y tienen derecho a residir en España y, por lo tanto, vemos en la práctica claramente que la trata no siempre va unida a casos de situación administrativa irregular. Con independencia de que se hayan cruzado o no fronteras internacionales. La trata no siempre incluye ni va vinculada al cruce internacional de fronteras. Una persona puede ser víctima de trata en España, por ejemplo, captada y trasladada de una provincia a otra o de una comunidad autónoma a otra con ese fin de explotación y no hace falta que haya cruzado ninguna frontera. También muy importante, con independencia de que quien comete el delito sea una persona sola o una red criminal organizada. En ambos casos estamos ante un delito de trata. Otra cosa es que se le dé más importancia, se le da más relevancia, aparece más en los medios de comunicación y nos preocupa más a la Administración y a la sociedad en general cuando encima hay una red criminal organizada, una mafia detrás del caso, ¿vale? Pero el delito y las víctimas también están cuando los autores son personas individuales. Y el tema del consentimiento, pues a veces nos pasa con personas que no están suficientemente formadas en el tema, que argumentan y dicen, bueno, pero es que esta mujer ya sabía que la traían a España, incluso ya sabía que venía a ejercer la prostitución. Entonces, ¿qué me vienes contando ahora que es víctima de trata? Bueno, es que el que sea víctima de trata no depende de que la mujer supiera o no supiera, la mujer o la persona, yo hablo de mujeres porque desde mi campo trabajamos con mujeres en el proyecto Esperanza, pero lo esencial no es si sabía o no sabía, por ejemplo, que venía a estar en un entorno de prostitución. Lo fundamental es qué condiciones, qué hay detrás de eso.
¿En qué condiciones está? ¿Tiene libertad de movimiento o no tiene libertad de movimiento? ¿El dinero que obtiene por la actividad lo puede gestionar ella o no? ¿Tiene libertad para dejar de ejercer la prostitución en el momento que ella quiera? ¿Tiene libertad para decidir si se va o no se va con un cliente o para decidir si utiliza o no medios anticonceptivos? O al contrario, hay terceras personas detrás que la están coaccionando, que la están condicionando, que le están exigiendo una obtención mínima de dinero. Quiero decir que ahí vemos la diferencia, ¿no? Las condiciones reales en las que está esa persona es lo que determina si es víctima de trata o no, no el hecho de que ella supiera o no supiera a lo que venía. El estatus de víctima. Y yo creo que aquí también tocamos puntos muy importantes y esto quiero recalcar que no es nada teórico. Estoy hablando de cosas que son fundamentales en el día a día y en el trabajo práctico. Si esto no lo entendemos, luego no vamos a poder detectar ni identificar a una víctima de trata, porque no sabremos de lo que estamos hablando, no sabremos mirar, no sabremos interpretar la realidad, ¿vale? Una víctima de un delito es víctima de ese delito por el hecho de haber sufrido esa injusticia sobre sí y, por lo tanto, tiene un estatus de víctima que a la vez compromete al Estado a darle una asistencia y una protección. También como sociedad, es decir, la respuesta a la víctima nunca es algo regalado, algo voluntario, no, es una obligación por parte del Estado y por parte de la sociedad. Es un tema de justicia. No es un tema de benevolencia, de caridad, de buena voluntad. No, es que es una obligación. Y tenemos que tener mucho cuidado, y esto nosotras nos lo decimos a diario internamente dentro de mi organización y tratamos de compartirlo en la formación y en la sensibilización que hacemos, mucho cuidado con los prejuicios, con los estereotipos, con el imaginario que cada una y cada uno de nosotros tenemos sobre quién es víctima de trata o cómo son las víctimas de trata. Porque este imaginario, estos prejuicios, estos estereotipos, los tenemos todas y todos. Es normal, por la vida y a diario nos vamos moviendo con imágenes preconcebidas, con juicios de valor que yo ya tengo hechos o no. Lo importante es que yo tome conciencia de cuáles son mis estereotipos y mis prejuicios y que esos no me condicionen a la hora de trabajar. Lo digo, por ejemplo, porque aquí estamos hablando de una diversidad y una variedad de personas enorme. Nosotras en el Proyecto Esperanza, en estos 12 años de trabajo, hemos trabajado con mujeres de más de 30 nacionalidades diferentes. Mujeres de edades tan dispares como desde menores de edad hasta un grupo que es el mayoritario de entre 18 y 25 años, pero también mujeres de 40 años y más de 40 años. Mujeres que a lo mejor han venido con signos de violencia física, desgraciadamente, otras que no. Mujeres que por su carácter y por su manera de manejar sus emociones, pues a lo mejor sí se han mostrado abatidas y han venido con una expresión emocional de su situación de vulnerabilidad, y otras, sin embargo, que esto no lo expresaban. Quiero decir que no es lo mismo, también es un hecho cultural, cómo yo expreso o no expreso mis emociones. Y eso es algo fundamental de entender en este tema. Yo, por mi imaginario y por cómo y dónde me he criado, entiendo que si alguien ha pasado por un hecho tan traumático como la trata de seres humanos, tiene que llegar a mí, cuando yo contacte con ella, tiene que estar llorando, hecha polvo, pidiendo ayuda a gritos y en una situación de vulnerabilidad visible enorme. A mí me ha desconcertado como profesional, y lo tengo que decir y lo reconozco, me ha desconcertado porque no encajaba en mi imaginario encontrarme, por ejemplo, con mujeres subsaharianas víctimas de la trata, que son una mujer con una fortaleza, expresando ira, rabia, más bien enfadada en vez de abatida. Pues a lo mejor eso no concuerda con mi imaginario de cómo es una víctima de trata, pero eso no significa que no lo sea. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que víctima de trata
es alguien que objetivamente ha sufrido ese hecho delictivo, con independencia de cómo lo exprese o no, de cómo lo exteriorice o no. Y esto es fundamental, porque a la hora de identificar los casos te puedes encontrar, por ejemplo, con funcionarios de policía o de la Guardia Civil que en esa primera identificación le pueden restar credibilidad al testimonio de esa mujer, a lo que ella cuenta, porque esa mujer no expresa a la vez sus emociones o sus sentimientos de una forma que a ellos les parece que encaja dentro de su estereotipo, ¿no? No sé si hablo de las fuerzas de seguridad, pero hablo también de las organizaciones sociales, hablo también del sistema sanitario, hablo también de los servicios sociales, ¿vale? Tenemos que ser nosotros y nosotras los que hagamos ese esfuerzo para saber mirar la realidad. Y entro ya en el tema del impacto de la trata sobre las víctimas, ¿no? Yo creo que es importante tomar conciencia de que esa persona, en el 90 y muchos % de los casos, es una persona, una mujer inmigrante que se ha trasladado de su país de origen a un país normalmente lejano, como es España, que ya como migrante tiene sobre sí pues, el duelo migratorio de haber tenido que salir de su país, porque probablemente en su país tenía necesidades, carencias, una situación difícil. Si no, normalmente a la gente no le gusta salir de su país, a no ser que tenga una situación que de alguna manera le empuje o le motive a salir. Por lo tanto, esa persona ha dejado atrás a su familia, su entorno conocido, muchas veces su idioma, sus expectativas de futuro. Esto cualquier persona migrante, y si alguna vez habéis estado en el extranjero, yo sí, pues lo habréis experimentado también, que a uno le faltan muchas cosas, ¿no? Y uno se siente desorientado, desconcertado, vulnerable, porque no sabes muy bien dónde estás, dónde no, qué puedes decir, qué no. A mí me pasaba, yo estuve viviendo en Tailandia durante 6 meses y me costó. Era una sociedad muy diferente a la mía y con códigos culturales, con un idioma, con un entorno que me resultaba del todo desconocido, ¿no? Bueno, pero es que además de ser personas migrantes que están fuera de su entorno, además han sido víctimas de coacción y de explotación, de violencia física o psicológica, de una situación muy fuerte como hemos visto antes, ¿no? Y además muchas de ellas, no todas, están en situación irregular en ese país y, por lo tanto, se ven de alguna manera presionadas, acosadas y perseguidas, ¿por qué no decirlo? Porque es así, como inmigrantes en situación irregular, en controles migratorios, constantemente pidiéndoles los papeles y constantemente tratando de huir de esa situación para ver si consiguen salir adelante, ¿no? Todo esto provoca que la persona, pues primero de todo como víctima de trata, ve que su proyecto migratorio se ha truncado, ha fracasado. Desde luego no es con la idea que ellas venían hasta España. Una situación de desarraigo, de aislamiento muchas veces de su propia comunidad y de su propio entorno, desconfianza, miedo, vulnerabilidad en general, invisibilidad y estigmatización, sobre todo aquellas que además están en un entorno de prostitución. Además es importante tener en cuenta, y de nuevo aquí volvemos también al imaginario de la víctima, que no todas las personas reaccionan igual ante un hecho traumático, y que por lo tanto nuestra manera de aproximarnos y de entender esto tiene que ser muy caso a caso, muy individualizado, muy personalizado, ¿vale? Porque no todos ni todas las personas reaccionamos igual ante cualquier hecho traumático. Depende también de tu madurez personal, de que hayas tenido experiencias traumáticas anteriores o no, de los apoyos o no con los que cuentes, es decir, de tu contexto, de tus herramientas personales y también, por ejemplo, de factores como cuánto tiempo, en este caso, has permanecido en situación de trata. Pues probablemente no es lo mismo ni tiene el mismo impacto el haber estado durante unos días, unas semanas o unos meses que haber estado durante años. Tampoco lo vive igual la persona dependiendo de cuál sea el vínculo que le une a quien
le ha engañado y le ha sometido a esa explotación y está abusando de ella y está aprovechándose de ella. Normalmente no es igual, ¿no? Y obviamente pues tiene este delito un impacto sobre la salud integral de la persona, la salud tanto a nivel físico, ya sea por la violencia física que han sufrido o por la somatización de todo el estrés y de toda la situación de explotación sobre la persona, también muchísimas consecuencias sobre su salud sexual, ya sea pues a veces, por ejemplo, abortos forzados que han tenido que vivir, enfermedades de transmisión sexual, bueno, muchísimas situaciones muy complicadas y también mucho impacto sobre su salud mental y emocional. Y esto también es importante porque va a condicionar muchas veces que la mujer sea capaz o no de contarnos su historia y cómo sea capaz o no de contarla, ¿no? Esto, quien trabaja, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de la pareja, está muy estudiado y se conoce muy bien, ¿no? El impacto del hecho traumático sobre la coherencia o no del discurso que tú seas capaz de tener, que puedas seguir una cronología o no a la hora de contar las cosas, que tengas o no lagunas. Muchas de estas mujeres, en contra de lo que se cree a veces, no es que quieran ocultar la información o que no quieran darla. Hay mucho de eso porque hay mucho miedo, pero es que también en una primera conversación, en una primera declaración ante la policía, lo que hay sobre todo es muchísimo estrés que provoca y produce que esa persona no pueda tener un discurso coherente, no pueda recordar detalles, se contradiga, tenga lagunas de memoria. Esto es absolutamente lógico, normal, está estudiado, pero muchas veces no está incorporado por parte de los profesionales, ¿eh? Y en una primera entrevista de identificación, por desgracia, entrevistas que no se producen a veces en el contexto que se tendrían que producir, ni con el tiempo suficiente, ni por personal suficientemente cualificado, se puede malinterpretar la realidad. Y ante la mínima contradicción o ante la mínima falta de detalle de la persona, pues automáticamente se interpreta como me la está queriendo colar, está mintiendo, tiene información pero no la cuenta, no quiere colaborar, y eso sucede muchas veces. Y la explicación la tenemos tan sencilla y tan fundamentada y documentada como en el efecto traumático y en el estrés que sufre la víctima como consecuencia del delito. Y aquí llegamos al segundo concepto que yo creo que es fundamental entender, que es la victimización secundaria. Esta es la victimización que padece la persona en el contacto con las autoridades y también con el marco social en el que ella se encuentra, ¿no? Ha sufrido una primera victimización derivada directamente del delito y del impacto del delito, pero es que resulta que puede ser, y de hecho muchísimas veces, por no decir en la mayoría de los casos, son sometidas a una nueva victimización, a una victimización secundaria, a una revictimización. ¿Por qué? Pues porque desde luego nosotras entendemos que cuando una víctima de trata no es identificada, no es detectada, no es reconocida, cuando se la instrumentaliza y se la utiliza y solamente se la ve desde la óptica de si es útil o no es útil su declaración y su testimonio, por ejemplo, cuando se cuestiona y se sospecha sistemáticamente de lo que las mujeres cuentan y de lo que han vivido, justamente por miedo al fraude de ley, como decía Aurelia antes, cuando no hay recursos adecuados ni suficientes y, por lo tanto, pues sí, como nos contaba antes Juan, pues a veces se puede detectar a una víctima de trata, se le puede formalmente ofrecer un periodo de reflexión, pero a lo mejor no se la está derivando a ningún recurso ni a ninguna organización especializada que le pueda informar, asesorar, ayudar a cubrir sus necesidades, valorar en qué situación de riesgo está o no. Eso también es revictimización.
y el desequilibrio constante, no solo en este delito, sino en la mayoría de ellos, entre las garantías en los procesos penales para los acusados frente a las garantías de las víctimas. Que hay que respetar las garantías y los derechos de los acusados lo tenemos todos muy claro, pero que a la vez también hay que respetar los derechos de las víctimas en un proceso penal, eso ya es más cuestionable. Incluso me parece un ejemplo muy claro el hecho de que, aunque inicialmente, en este caso, las víctimas de trata puedan tener aplicada y puedan solicitar la ley de protección de testigos, que muchas veces incluso se aplica cautelarmente, en este caso por la SUCRIF, ya desde la propia denuncia ante la policía, al final del proceso penal, en el juicio oral, los acusados y los abogados de los acusados siempre van a tener derecho a conocer quién interpuso la denuncia. De nuevo, vemos que es una instrumentalización, o sea, que lo único que interesaba era que la víctima estuviera o se sintiera tranquila y segura durante el proceso penal hasta el momento del juicio, hasta que declarara en el juicio, pero luego la identidad de ella se va a revelar, con lo cual la seguridad real de la víctima importa muy poco al sistema, muy poquito. Me gustaría, para hablar de la recuperación, del proceso de recuperación de una víctima de trata, tocar un poco estos puntos que hemos hablado en la victimización secundaria, ¿no? Desde luego, el primer paso fundamental para garantizar el restablecimiento físico, psicológico y emocional de una víctima de trata es que sea identificada, que sea detectada, identificada, reconocida, hecha visible. Si no identificamos, y falta un segundo punto que no sé dónde se ha ido, pero os lo cuento, si no identificamos y fracasamos en la identificación de los casos, primero de todo estamos denegando realmente el acceso a derechos a esa víctima y estamos denegándole la oportunidad de salir de esa situación de explotación, de salir de ese callejón sin salida. Pero es que, en segundo lugar, igual de grave, estamos contribuyendo a la impunidad del delito, a que este delito sea un delito sumamente lucrativo y a la vez sumamente fácil para los autores. No tengo ningún riesgo, total, a la víctima no la van a identificar, yo la puedo someter, yo la puedo manipular y no voy a tener que pagar ninguna responsabilidad, voy a obtener un beneficio económico altísimo, con lo cual sigo adelante, y entonces el círculo vicioso continúa. ¿Qué es fundamental? ¿Cuáles son las claves o los requisitos para poder llegar realmente a identificar a una víctima de trata? Pues principalmente que el delito esté bien tipificado, bien recogido. Esto solo sucede desde el año 2010. Anteriormente se confundían el tráfico ilícito de inmigrantes con la trata de seres humanos, con lo cual había un montón de víctimas que no eran identificadas ni reconocidas, pero ya por el propio Código Penal, y que exista además un mandato normativo. Bueno, ahora afortunadamente esto ya lo tenemos, con la normativa que nos explicaba Aurelia antes. El artículo 59 bis, fundamentalmente, establece un mandato muy claro a las autoridades y a las fuerzas de seguridad. Tienen que identificar los casos de trata, ¿vale? Es una obligación, una responsabilidad, una tarea que tienen, el identificar esos casos. Pero claro, esto no basta sobre el papel. Para que esto realmente se pueda cumplir, tiene que haber sobre todo un enfoque de derechos humanos. Todo esto que decíamos antes, que la víctima no es solo aquella que denuncia, que la víctima no es solo aquella que encaja en mi estereotipo, todo esto que hemos estado viendo antes, un enfoque de derechos humanos, una proactividad, o sea, yo en este caso, como funcionario de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los únicos que tienen la competencia formal, oficial,
para identificar formalmente casos de trata, yo como funcionario de policía no me puedo quedar en mi comisaría esperando a que lleguen las víctimas de trata a autoidentificarse o a pedir ayuda. Es que yo tengo una obligación de proactividad y de diligencia debida. Yo sinceramente creo que en muchos casos esto no se está cumpliendo. La activación del proceso, y esta es una de las claves fundamentales. Yo no puedo esperar a poner en marcha todo el mecanismo de identificación y de protección a víctimas solamente en aquellos casos en los que yo tenga desde el principio la certeza absoluta y todas las evidencias objetivas y verificables. Eso no es así. El convenio del Consejo de Europa, que antes nos nombraba Aurelia, y que es un convenio absolutamente fundamental en este tema y del cual deriva la obligación de identificación para el Estado español, nos dice que todas las alarmas y toda la actuación se tiene que activar ante meros indicios, ante la más mínima sospecha de poder estar ante un caso de trata, como hemos visto que es un delito tan grave y es una violación de derechos humanos. Todo el mecanismo, todo el protocolo marco de actuación, todas las medidas se tienen que activar ya ante la mínima sospecha de estar ante un caso de trata, ante simplemente motivos razonables. En ningún caso, yo como funcionario tengo que tener la seguridad absoluta ni la certeza. Todo lo contrario, me están diciendo, usted tiene que actuar mucho antes, en cuanto haya sospechas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que yo no puedo estar esperando ni puedo solamente iniciar toda esta actuación cuando la víctima, por ejemplo, se autoidentifica y cuando viene y reconoce ella misma desde el primer momento, si es que yo he sido explotada, es que a mí me ha pasado todo esto, o cuando desde el primer momento aporta un discurso súper coherente, detallado, con un montón de información detallada. No hay que esperar a eso. Hay veces que las víctimas en un primer momento eso no lo pueden hacer. Por eso mismo la normativa dice que ante meros indicios, ante la más mínima sospecha, ya se tiene que activar todos los mecanismos de protección. Pero ¿qué pasa? Que esto está reñido a la vez, en la práctica, está en tensión con el tema del fraude de ley, el miedo a me la van a colar, el miedo a no, es que esta está en situación irregular, entonces ahora cuenta esto, pero no. Pues usted tiene toda una serie de medidas que tiene que poner en marcha en el proceso de identificación, que luego ya veremos al final de ese proceso si realmente se confirman o no. Pero es que si usted no hace eso desde el principio, nunca llegaremos a poder confirmar o no si es víctima de trata. No sé si me entendéis, pero esto es absolutamente fundamental. Y lo último, desde luego, distinguir, como decíamos antes, y no condicionar nunca y en ningún caso la identificación de una persona como víctima de trata con que interponga una denuncia. Eso será, en todo caso, posterior. Yo no puedo solamente identificar a aquellas que desde el primer momento denuncian. Eso no está establecido así en la normativa y además es cero efectivo. Si esperamos a eso, vamos a detectar poquísimos casos, que es lo que desafortunadamente ocurre. Que el principal problema de por qué las víctimas no pueden salir y no pueden recuperarse de la experiencia es porque no son identificadas. Entro ya un poquito en el tema de la asistencia y el apoyo. Yo he querido hacer aquí una reflexión general. No voy a hablar en concreto del proyecto Esperanza como uno de los proyectos que puede ofrecer esa asistencia y ese apoyo para la recuperación de las víctimas, ¿no? Sino hablando más en general. Si realmente queremos que esa recuperación tenga lugar, desde luego lo que tenemos que garantizar sí o sí es que las víctimas tengan acceso a sus derechos y que puedan ejercer esos derechos de forma efectiva. De nada me sirve, y lo explicaba antes Juan perfectamente bien y muy gráficamente, de nada me sirve, y los datos de Aurelia también, bueno, los datos oficiales que ha recogido Aurelia también nos lo dicen, de nada sirve que haya 15.000 personas identificadas en una estadística como personas en riesgo de ser víctimas de trata y que luego de esas 15.000
solamente se hayan llegado a identificar a 1000 y pocas como víctimas de trata. No les estamos dando un acceso real y efectivo a sus derechos, porque no me vale de nada que esa persona sea formalmente y oficialmente informada, por ejemplo, con un papel, un acta de información a una víctima, y les dan un papel y entonces lo firman y con eso ya está todo hecho. No, al contrario, es que con eso todavía no hemos hecho nada, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que en el protocolo marco de actuación y por lo tanto en nuestra normativa se habla mucho y con muy buenas palabras y yo creo que con muy buena intención, pero con cero eficacia, se habla mucho de hay que colaborar con las organizaciones especializadas, porque las organizaciones especializadas hacen un trabajo fundamental. Sin ellas toda la lucha contra la trata no tiene sentido. Bueno, tú lees el prólogo del protocolo marco y los principios de actuación y dices, fantástico. Pero ¿qué pasa? Que luego en el articulado no está establecida la obligación ni el mandato de que cualquier funcionario que crea estar ante una posible víctima de trata, que por lo tanto tenga esas sospechas, no tiene el mandato ese funcionario de coger el teléfono, llamar a una organización especializada y decirle, por favor, persónese en estas dependencias para poder tomar contacto con esta posible víctima, poderle informar de cuál es la asistencia y el apoyo al que puede tener derecho y explicarle. Y darle esa opción real a poder tener acceso a esos derechos. ¿Por qué las organizaciones especializadas? No porque la policía no haga bien su trabajo, no se trata de cuestionar el trabajo de la policía, se trata de entender que tenemos visiones, tareas y enfoques complementarios. Yo no voy a poder hacer nunca el trabajo de un funcionario de policía especializado en la persecución de este delito, ni se me ocurre intentarlo. ¿Vale? No me voy a dedicar a ir con mi coche a hacer vigilancias nocturnas, ni vigilancias de 24 horas, ni intervenir teléfonos, ni interrogar a nadie. Esa no es mi función y no tendría sentido que yo la hiciera. Al contrario, yo creo que también es fácilmente entendible que cuando una organización especializada, desde un punto de vista social, con una preparación específica, de atención a mujeres que han sufrido violencia a todos estos niveles, tenemos una mayor competencia y una competencia complementaria para poder entrevistarnos también con esa mujer, detectar cuáles son sus necesidades a nivel personal, a nivel social, ver con ella qué es lo que le preocupa, analizar con ella sus prioridades, su situación también en parte de riesgo, orientarla, ver qué es lo que ella quiere hacer, qué necesita y a partir de ahí ofrecerle asistencia y apoyo especializado. ¿Eso no lo puede hacer la policía? Porque la policía, su trabajo no es de trabajador ni trabajadora social, ni es de psicólogo ni de psicóloga. Entonces, yo creo que además de haber una entrevista policial que pueda detectar indicios de trata, además tendría que haber sí o sí el mandato de una entrevista desde un punto de vista social y psicológico que pudiera también contribuir a entender en qué situación está esa mujer y sobre todo llegar a explicarle cuáles son sus opciones en materia de asistencia y de apoyo. ¿Cuál es la experiencia? Como comentaba Marcelo antes, la experiencia es que cuando una persona que está en una situación de vulnerabilidad tan grande, con tanta desconfianza, con tanto miedo y con tanto estrés, cuando ha tenido la posibilidad de entrar en contacto con una organización especializada y tiene cubiertas unas mínimas necesidades y se le explican las cosas con calma, no solamente en un idioma que entienda, sino también en un lenguaje que entienda, ¿vale? Desde una experiencia de haber trabajado, como es en este caso el Proyecto Esperanza, con más de 650 mujeres que han pasado por esta situación, pues esas mujeres están en una disposición mucho mayor para realmente aprovechar esa asistencia que se les ofrece y para llegar incluso más adelante a dar el paso de denunciar. Pero no porque las forcemos o las condicionemos o les obliguemos, sino porque ellas mismas han hecho todo un proceso y toman conciencia de que tienen derechos, de que pueden ser apoyadas, de que pueden ser protegidas
y de que tienen la capacidad de interponer esa denuncia y que tienen un entorno seguro desde el cual poder hacerlo. Entonces, yo creo que esto es lo que en la práctica falta, el conseguir que las organizaciones especializadas tengan un papel formal, oficial, que no dependa de la buena voluntad ni del arbitrio de cada funcionario de policía o de la Guardia Civil, sino que es que esto esté incorporado. Igual que en toda la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja, se entiende que tiene que haber equipos multidisciplinares. Y hay equipos, de hecho, en los servicios de atención a violencia doméstica que tienen funcionarios de policía, que tienen una trabajadora social y que tienen una psicóloga. Si es que tenemos un paralelismo muy claro y yo creo que muy útil y muy eficaz y muy válido, ¿por qué no entendemos eso mismo para las víctimas de trata? Pues una de las razones, desde mi punto de vista, es que las víctimas de trata en su mayoría son mujeres extranjeras en situación irregular. Mujeres sobre las que principalmente hay un enfoque de inmigración irregular, control migratorio y de que no me la cuelen y de que no haya un fraude de ley. Y por eso no queremos, pues a veces, comprometernos en todo lo que deberíamos. Bueno, todo esto lo he ido un poco nombrando. Para nosotras es fundamental que se asuma y se entienda por parte del Estado que para garantizar esa recuperación y ese restablecimiento de las víctimas de trata tiene que haber una asistencia y un apoyo tanto en situación de violencia, tanto en el primer momento de contacto con la mujer, como a medio y a largo plazo, ¿vale? No hacemos nada o no podemos realmente intervenir de una forma eficaz ofreciendo una asistencia o un apoyo limitadísimo en el tiempo, a veces de pocos días, de pocas semanas, de pocos meses. Yo entiendo que estos son recursos económicos, claro que lo son, pero si queremos ser realistas y eficaces en nuestro trabajo, desde luego, para poderse recuperar de esta experiencia, la intervención tiene que ser tanto de emergencia como a medio y a largo plazo, y es la única manera de poder conseguir resultados positivos. La asistencia y el apoyo tienen que tener un carácter integral desde todos los puntos de vista, desde todas las necesidades de la mujer, tanto a nivel social como a nivel sanitario, como a nivel policial, como a nivel legal, como a nivel psicológico. Pero no solamente aquí en España, es que si estamos hablando de mujeres inmigrantes tenemos que tener también un enfoque global, es decir, no solo lo que a la mujer le está pasando en España, sino también lo que a la mujer le está pasando en su país de origen. Porque la mujer también está afectada, condicionada, muchas veces incluso más todavía. Y ellas lo dicen, no sé, a mí me da igual lo que me pase a mí aquí. A mí lo que me preocupa son mis hijos o mis hermanos o mis padres en mi país. Entonces tenemos que tener ese enfoque integral. Desde luego, especializado. Yo creo que entendemos que es un problema suficientemente grave y complejo como para entender que no vale cualquier apoyo por muy bien intencionado que sea. Tiene que ser un apoyo especializado. Multidisciplinar, lo hemos comentado, desde luego coordinado. Y por eso es tan importante que las organizaciones especializadas tengan un papel formal, no ya solo a la hora de identificar y de asistir a las víctimas, sino también un papel formal, por ejemplo, a la hora de participar en los espacios de coordinación interinstitucional y también con las organizaciones especializadas. Eso no está sucediendo así. En el propio protocolo marco, el espacio de coordinación que se ha creado entre los agentes de la administración que pueden intervenir en este tema no incluye a las organizaciones especializadas, ¿vale? Y esto es algo muy grave, porque no nos permite tener un espacio formal en el que poder explicar qué es lo que estamos viendo, cuál es la situación, qué es lo que nos preocupa y poder aportar también ideas y construir juntos, intercambiar información, pero a un mismo nivel, con carácter horizontal, y eso no está sucediendo. Desde luego, con carácter no condicionado. Por no condicionado, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a que no podemos condicionar la asistencia a una víctima de trata a que tenga documento de identidad o a que tenga pasaporte. Muchas de ellas no lo tienen.
Tú no le puedes pedir de primeras a una víctima de trata que venga documentada con un pasaporte y si no, no te atiendo. Esa no puede ser la condición. No condicionada, desde luego, a la denuncia. Yo no puedo condicionar el apoyo y la asistencia a una víctima a que, antes que nada, denuncias y si no denuncias, nada. No, eso no puede ser así. Con carácter gratuito, esto veremos a ver en qué medida lo podemos mantener. Por ahora tenemos unos recursos o unos mínimos recursos que se prestan con carácter gratuito, en gran parte financiados por la Administración pública, porque entendemos que es la obligación de la Administración financiar estos recursos. En la situación en la que estamos, pues no sabemos por cuánto tiempo. Y, desde luego, con carácter confidencial también. Voy terminando, pero sí que quería también aludir a estas características o a estos enfoques que a nosotros nos parecen fundamentales, ¿no? Cualquier servicio, ya sea público o privado, que pretenda prestar asistencia y apoyo a víctimas de trata, tiene que tener, desde luego, un enfoque intercultural. Estamos hablando de trabajar con personas de más de 30 nacionalidades diferentes. Si no somos capaces de entender la diversidad, de entender, de descentralizarnos. O sea, yo no puedo pensar que es que mi contexto, mi manera de entender la vida, mi manera de interpretarla, mi manera de relacionarme, esa es la manera buena, la única, la que tiene que tener todo el mundo. O sea, no se puede trabajar desde ahí. Con una perspectiva de género, ya lo hemos visto, el 80% de las personas que sufren este delito son mujeres y niñas, desde una clave de empoderamiento, y esto significa que la mujer tiene que ser protagonista de todo su proceso de recuperación. Por lo tanto, ella es quien tiene la capacidad de decidir y a quien le tenemos que dar las herramientas y la información, pero es ella la que decide, aunque decida cosas que a mí no me gustan. Pero esta visión a veces, y lo pongo como ejemplo porque es así a veces, ¿no? Este ejemplo de nos derivan un caso al proyecto Esperanza, a la casa de acogida, es firme usted un acta de entrega. A mí me ha pasado esto en el aeropuerto de Barajas. Acta de entrega al proyecto Esperanza de la señora fulanita de tal. Mire usted, yo no voy a firmar eso. Usted no me está entregando un objeto ni un paquete. Solo faltaba que después de que ha sido cosificada por la red de trata que la ha sometido a explotación, ahora la cosifiquemos por parte de la Administración. Entonces no es un acta de entrega que además yo tengo bajo custodia y si hace falta encerrada bajo llave en la casa de acogida para que usted desde el punto de vista policial o judicial pueda contar con ella cuando usted quiera. Es que ese no es el enfoque. Es que esta persona es víctima de un delito, tiene unos derechos y yo le garantizo esos derechos que si ella quiere los coge y los disfruta y si no, no. Y si yo le estoy ofreciendo una casa de acogida y la mujer quiere abandonar esa casa de acogida y es una persona adulta, yo no soy quien ni tengo ninguna intención de limitarle su libertad de movimiento, su capacidad de decidir. Me guste o no me guste. Pero es que este no es el enfoque desde el que trabajamos muchas veces, ¿no? Simplemente para que veáis un poco el puzzle, ¿no? Y lo hemos ido nombrando y con esto termino. La asistencia y el apoyo efectivo desde nuestro punto de vista que pueda realmente facilitar una salida a personas que han sufrido una experiencia tan traumática, desde luego tiene que cubrir como mínimo necesidades de alojamiento seguro, necesidades de asistencia jurídica especializada, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, cobertura de sus necesidades básicas, atención médica. No voy a entrar más en el tema de la atención sanitaria que Aurelia ha nombrado, pero simplemente la excepción que se ha incluido en el Real Decreto del mes de agosto, en la que vimos una excepción a víctimas de trata y dijimos qué bien, qué alegría, se ha hecho una excepción y por lo menos las víctimas de trata, aunque nos parezca muy mal la limitación en general, pero al menos las víctimas de trata van a tener acceso a la prestación de asistencia sanitaria. Pues no es así. ¿Por qué? Porque el criterio que se ha elegido, y es algo que nosotros ya hemos hablado con la delegada del Gobierno de Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el criterio que se ha elegido es
que la persona se le tiene que haber concedido el periodo de restablecimiento y reflexión para poderle dar la prestación de asistencia sanitaria. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas víctimas de trata que no cumplen ese criterio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres comunitarias, víctimas de trata, no se les aplica el periodo de restablecimiento y reflexión. Por ejemplo, las víctimas de trata, aunque sean de terceros países, si desde el primer momento que contactan con la policía deciden dar el paso de denunciar, automáticamente se les paraliza por el hecho de la denuncia el expediente de expulsión y no se les concede ya el periodo de reflexión formalmente. ¿Por qué? Porque ya se ha paralizado el expediente de expulsión o directamente no se les incoa. Entonces, quiero decir, es un tema muy técnico, pero se ha elegido un criterio equivocado, muy restrictivo y además inaplicable, porque es darle la asistencia sanitaria solo a las que tienen el periodo de reflexión y solo durante la duración del periodo de reflexión, que es de 30 días. Mire usted, es que entre que me llega la resolución y tramito la asistencia sanitaria, es que ya me ha caducado el plazo y entonces no me ha dado tiempo ni ir al médico. Entonces, bueno, con esto ya he terminado. Muchísimas gracias. Aquí tenéis el contacto, las maneras de poneros en contacto con el Proyecto Esperanza y cualquier aclaración o información, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Pues ha sido muy interesante desde el enfoque que le ha dado, por supuesto, desde donde se tiene que trabajar, desde el punto de vista de los derechos humanos. Tenemos mucha prisa porque nos están esperando para cerrar, o sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo sí quería hacer una pequeña aportación desde el punto de vista desde trabajar en una organización especializada también en trata de seres humanos con fines de explotación y desde el punto de vista de trabajar en una provincia donde no hay una UCRID, donde siempre hay un estigma, un imaginario, un estereotipo en el que me la va a pegar esta mujer, lo que quiere son los papeles, al igual que sucedía con el tema de violencia de género, esta mujer quiere los papeles todo el día así, o pobrecita, mira dónde se ha visto metida, o a veces incluso el compadreo que hay entre algunos, no puedo generalizar, por supuestísimo, pero algunas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con determinados dueños de clubes. No, por aquí que venimos, venga, por aquí que vamos, tal. ¿Tú qué eres, víctima de trata? No, hombre, pues allí no te lo van a decir, ¿sabes? O sea, que es que también es que la casuística es mucha, hay que tener muchísimo cuidado con todos estos temas y desde luego, si siempre partimos desde el punto de vista de que son mujeres inmigrantes irregulares e igualamos inmigración irregular a delito, no vamos a avanzar nunca. Esa es la pequeña reflexión que quería hacer yo desde Asteria. ¿Alguien más? ¿Nos cierran? Nos cierran.